Buenas tardes, estudiantes de la gran institución educativa privada Ingenieros Uni. El tiempo es corto, pero reciban el saludo del profesor David Guamán Manrique, que en el presente año vamos a desarrollar el curso de Historia Universal. En este tiempo quiero aprovechar primero enviar un saludo a sus casas, a sus hogares, siempre pidiendo y rogando que la protección caiga sobre ustedes. El gobierno dictamina quedarnos en casa y eso es lo que debemos hacer a continuación. Por ello, jóvenes estudiantes, es fundamental cumplir este mandato. Yo me quedo en casa para proteger mi salud. A continuación, estudiantes, vamos a desarrollar el curso de Historia Universal. En la primera clase de la separata o del libro escolar que el colegio está manejando, trata sobre acontecimientos principales que sucedieron antes y durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y específicamente hablando, todos los acontecimientos que ocurrieron durante la primera mitad del siglo XX. Hay que entender que la primera mitad del siglo XX, estudiantes, ocurre o sucede, la primera mitad del siglo XX, aquí está remarcado, comprende entre los años de 1900 y 1949. La segunda mitad del siglo XX comprende de 1950 a 1999. Los hechos que a continuación vamos a enumerar han sucedido en la primera mitad del siglo XX, es decir, entre 1900 y 1949. En este tiempo. ¿Ya? Por tanto, estudiantes, en ese tiempo que ocurre entre 1900 y 1949, han sucedido varios acontecimientos importantes dentro de la historia universal. Por eso, muchachos, lo más importante de todos ellos fueron las dos primeras guerras mundiales, ¿no? Primera guerra mundial es donde se enfrentaron principalmente varios países europeos. Pero dentro de estas dos guerras también hubieron otros acontecimientos que a continuación se van a resumir en un pequeño bloque tan rápido para poder entender esta clase. Es decir, los temas que trae el texto son un compendio de muchos sucesos ocurridos en la primera mitad del siglo XX, lo cual yo lo voy a resumir de la siguiente manera. Y aquí está. Dice, en este título tenemos hechos históricos sucedidos en la historia universal durante la mitad del siglo XX. Ya hemos dicho el siglo XX explicado hasta acá, ahora vamos a ver, atención, hago un compendio, un resumen total de todos los temas que ustedes deben de tomar en cuenta para poder resolver las hojas de práctica que por WhatsApp les voy a enviar. ¿Ya? Y si no llega bien por WhatsApp, entonces voy a enviarles las hojas de práctica por vía YouTube. En todo caso, muchachos, si tienen sus libros, será más sencillo. El que ya no tiene el libro va a poder trabajar las páginas. A ver, permítanme revisar la página número 4, las preguntas de la página número 4 y número 5. También la número 6. Pero en este caso, estudiantes, la clase que voy a resumir a continuación explica las respuestas de las preguntas que hay aquí y de este mapa conceptual de la página número 5. Están todas las respuestas. Ustedes van a seleccionar de este tema todas las respuestas y verán que van a encontrar sus respuestas. Ahora, las preguntas de la página número 6 y parte de la número 5 ustedes van a investigar. Es decir, yo ayudo la mitad y ustedes trabajan la otra mitad. Entonces, a continuación vamos a resumir los temas que traen las preguntas de esta separata. Comenzamos. Principales sucesos antes y durante las dos primeras guerras mundiales. Comenzamos. El primer suceso, formación, han habido muchas,
pero estamos tratando de compendiar las respuestas que ustedes quieren conseguir. Dice, la formación de las alianzas enemigas que se enfrentaron en la Primera Guerra Mundial. Se enfrentaron la Triple Alianza, ya, la primera forma, Triple Alianza, viendo el mapa aquí, la Triple Alianza lo conformó, la del color rojo, Alemania, Austria-Hungría e Italia. Esa es la Triple Alianza, ¿ya? Y el otro, llamado la Triple Entente, aquí está la Triple Entente y lo pueden leer, está integrado por Francia, Rusia e Inglaterra, ¿ya? Francia, Rusia e Inglaterra, que posteriormente va a recibir el apoyo de Estados Unidos. Bien, entonces aquí en este mapa decimos, el color rojo es la Triple Alianza, integrado por Alemania, Austria-Hungría, Italia, y la Triple Entente, Francia, Gran Bretaña, encabezada por Inglaterra y Rusia. Si se dan cuenta aquí, 3 países centrales contra países extremos, Francia e Inglaterra por el occidente y Rusia por el oriente. Otro acontecimiento principal. Durante la Primera Guerra Mundial se llevó a cabo las revoluciones de Rusia, la de 1905 y 1917. En este caso la separata me pide contestar ¿quién fue derrotado en la revolución de 1917? En la revolución de 1917 en Rusia fue derrotado el zar Nicolás II, ¿ya? Es decir, este zar, el zar Nicolás II, que era la máxima autoridad de Rusia en aquel entonces, llamado o equivalente a un rey, fue el que sufrió el asesinato. Es decir, este rey, que no es rey, sino es el zar, este zar, Nicolás II, fue asesinado conjuntamente con toda su familia, sus hijas, su esposa, hasta inclusive algunas servidumbres cercanas, leales a él, fueron asesinados en el año 1918. Entonces, ese zar Nicolás II fue sacrificado en la Revolución Rusa de 1917. Ahora, otro acontecimiento principal, 2.3, la República del Weimar. Esta República del Weimar, queridos estudiantes, aquí, como su nombre mismo dice, comprendió entre 1918 y 1933, después de la Primera Guerra Mundial. Weimar significa república, ¿ya? Weimar significa república. Entonces, durante esta república, en 1933, el último presidente, que es lo que pide la pregunta, el último presidente que gobernó la república o el Weimar alemán fue Paul von Hindenburg, ¿ya? Fue Paul von Hindenburg, que gobernó hasta el año 1934 y el 2 de agosto muere en plena función del gobierno. Este fue el último presidente del Weimar de Alemania. A la muerte de él va a entrar a gobernar Adolfo Hitler, quien ocasionaría la Segunda Guerra Mundial. Otro acontecimiento importante que ocurre en este periodo y después de la Primera Guerra Mundial viene un tratado, el Tratado de Versalles. Este Tratado de Versalles, queridos estudiantes, entre muchas disposiciones que va a tener, por ejemplo, una es la rendición de Alemania y hacerle pagar el costo de la guerra a Alemania, va a permitir que una ciudad polaca llamada Danzig, esta ciudad polaca Danzig, los países vencedores recuperan de Alemania y se lo entregan a Polonia. Y al recibir Polonia esta protección, van a permitir que este Danzig sea un corredor libre, donde es decir, todos los países vencedores puedan transitar libremente por dicho país. Eso significa el mandato de el Danzig. Ahora, otro acontecimiento, periodo de tensión previa a la Primera Guerra Mundial. ¿Qué cosa se vivió antes de la Primera Guerra Mundial? ¿Saben cómo se llamó ese acontecimiento, muchachos? El acontecimiento se llamó la Paz Armada. El tiempo en que ocurrió la Paz Armada, o sea, es decir, un momento de paz, pero que los países europeos iban armando hasta los tuétanos para enfrentarse posteriormente entre sí. Duró esta paz
que se iban armando los países europeos entre 1871 y 1914. Y en 1914 estalló la Primera Guerra Mundial. Otro acontecimiento, el proceso de revolución que se dio en México, ¿ya? O sea, es decir, esto de acá ocurre, ¿dónde ocurre? En México, ¿ya? En México. México era gobernado por Porfirio Díaz, un dictador odiado por los mexicanos desde 1876 hasta 1911. ¿Cuántos años? 35 años. 35 años de autoritarismo, de explotación. Y por esa razón los mexicanos van a iniciar. ¿Cuál es el acontecimiento? La Revolución Mexicana. Su cronología, esta revolución se dio a cabo entre 1910 y 1924. Ya, no se olviden. Este es el dictador Porfirio Díaz, que se enquistó en el poder por 35 años, pero al final fue derrocado en 1911. Otro acontecimiento principal. Para iniciarse la Primera Guerra Mundial, muchachos, se da un asesinato. Acá se dice, ¿cómo se inicia la primera conflagración mundial? Asesinato del príncipe heredero del trono austrohúngaro. ¿Saben cómo se llamaba este príncipe? Se llamaba Francisco Fernando. Era de Austria-Hungría, una potencia enorme en aquel entonces, que había invadido Sarajevo. Y en Sarajevo, un bosnio lo mata, y a este país chiquito llamado Serbia, ¿no? Que era este asesino de este príncipe austrohúngaro, Austria-Hungría le declara la guerra a este país chiquitito y comienza la Primera Guerra Mundial, porque era Rusia su amigo de este país chiquitito. Rusia se mete, Alemania se mete, luego interviene Inglaterra y Francia y se inició la Primera Guerra Mundial. ¿Entre qué años se llevó a cabo este acontecimiento de la Primera Guerra Mundial? Entre 1914 y 1919. Ahora, otro acontecimiento, derrocamiento del zar Nicolás II de Rusia. El acontecimiento, el zar junto a los integrantes de su familia fueron asesinados, inclusive con sus sirvientes, como ya lo dije en un inicio. La cronología, ¿cuándo lo mataron al zar y su familia? En la medianoche del 17 de julio de 1918. Posteriormente tenemos otro acontecimiento en forma resumida que me gana el tiempo, muchachos. Lo que pasó en Estados Unidos. ¿Qué sucedió en Estados Unidos? La gran depresión, crisis de la bolsa de valores de Nueva York o crack del martes negro. Es decir, aquí Estados Unidos va a ingresar a una gran crisis ¿a causa de qué? De la sobreproducción. Mucho se producía y se dejó de vender, la gente no compraba, por tanto cerraron empresas y todo lo demás, y Estados Unidos entró en una gran crisis que a nivel mundial repercutió. ¿Entre qué años se llevó a cabo esta crisis? Entre 1929 y 1930. ¿Ya? Otro acontecimiento europeo, el caso español, Francisco Franco. Este Francisco Franco, ¿qué cosa hizo? Dio un golpe de Estado al gobierno democrático español e inició la guerra civil en España. La cronología, de julio de 1936 hasta 1975. Ahora, otro acontecimiento, conflicto entre el Eje de Acero y los aliados. Esto de aquí, muchachos, que voy a explicar en su debido momento, se llama los países del Eje. Se unieron Japón, Alemania e Italia contra los aliados, Francia, Rusia e Inglaterra. E iniciaron, ¿qué cosa? La Segunda Guerra Mundial. ¿Desde qué año a qué año duró la Segunda Guerra Mundial? Desde el 1 de septiembre de 1939 hasta el 2 de septiembre de 1945. Estos datos, estudiantes, son los más importantes acontecimientos para desarrollar los temas de la página número 4. Las preguntas de la página número 4, de la página número 5 y la otra mitad de las preguntas la mitad posterior de la página número 5 y la página 6, ustedes lo van a resolver. Estas hojas los voy a enviar por WhatsApp y lo copian en su cuaderno. Luego, copiado al cuaderno, ustedes me lo van a enviar por la misma vía
a través de una fotografía. Queridos estudiantes, cualquier consulta les voy a enviar, cualquier consulta que ustedes van a hacer, voy a enviarles por el WhatsApp. Muchas gracias, hasta la próxima oportunidad.